Eran las 3 de la tarde de un martes. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas de un imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El ambiente era de negocios y normalidad, hasta que un uniformado fue sacado del edificio con las esposas puestas. Él era Miguel, un hombre humilde que llevaba años protegiendo ese lugar, un hombre que creía en la honestidad por encima de todo. Pero en cuestión de horas fue acusado de un crimen que no cometió, y su vida, junto con el futuro de su hijo, pendía de un hilo. ¿Cómo llegó a esta situación un hombre tan íntegro? Para entenderlo, tenemos que retroceder a la madrugada anterior. Eran las 3 de la tarde de un martes. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas de un imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El ambiente era de negocios y normalidad, hasta que un uniformado fue sacado del edificio con las esposas puestas. Él era Miguel, un hombre humilde que llevaba años protegiendo ese lugar, un hombre que creía en la honestidad por encima de todo, pero en cuestión de horas fue acusado de un crimen que no cometió, y su vida, junto con el futuro de su hijo, pendía de un hilo. ¿Cómo llegó a esta situación un hombre tan íntegro? Para entenderlo, tenemos que retroceder a la madrugada anterior. Eran las 2 de la mañana. El edificio de la empresa Santos Holdings estaba en total silencio. Era el momento del día en que el gigante corporativo dormía y su guardián, Miguel, tomaba el control. Miguel, un hombre de hombros anchos y mirada cansada pero atenta, empujaba su carro de limpieza por los pasillos vacíos, con el único sonido de las ruedas contra el piso de mármol. Aunque su uniforme de guardia era simple, lo llevaba con un sentido de dignidad que pocos poseían. A sus 45 años, la vida le había enseñado a ser invisible. Pasaba sus noches monitoreando cámaras de seguridad, abriendo puertas para los trabajadores que hacían horas extras y patrullando pasillos que solo conocían el eco de sus pasos. Su trabajo no le hacía millonario, pero le daba lo que más valoraba, un sueldo fijo que le permitía proveer a su hijo, Leo. El joven de 16 años tenía un talento extraordinario para las matemáticas y soñaba con ser ingeniero. Y cada noche, mientras Miguel se aseguraba de que los secretos de la empresa estuvieran a salvo, soñaba con el día en que su hijo entrara a la universidad. El sonido del ascensor rompió el silencio. La doctora Elena Santos, la CEO de la empresa, salía de la sala de reuniones con su asistente, aún debatiendo los detalles de una licitación importante. Miguel se apartó en el pasillo, bajó la cabeza respetuosamente y le dio los buenos días. Ella asintió en señal de saludo, sin mirarlo realmente, una figura poderosa y ocupada que ni siquiera notaba su presencia. Miguel no sentía resentimiento. Sabía que su trabajo era ser un fantasma, una sombra. Para él, su valor no estaba en ser visto, sino en ser confiable. Con su linterna alumbró los rincones más oscuros, revisando que cada puerta estuviera cerrada y cada alarma activada. El edificio era su responsabilidad, y la confianza de su hijo era su mayor recompensa. En ese instante, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Leo. «Papá, acabo de terminar mi proyecto de física. Creo que lo hice muy bien. Ojalá el examen de mañana sea igual». Miguel sonrió mientras tecleaba con el pulgar. «Sé que lo harás bien, campeón. Siempre lo haces. Ve a dormir. Nos vemos en la mañana». Miguel guardó el teléfono y continuó su ronda con un nuevo impulso, listo para enfrentarse a la noche. El reloj marcaba las 2:45 de la mañana cuando Miguel llegó al área de la cafetería. El olor a café y galletas había desaparecido hacía horas, y el único rastro de la actividad diurna eran las mesas vacías y las sillas apiladas en los rincones. Siguiendo su rutina, se dirigió a la zona de residuos, listo para verificar que todo estuviera en orden.
Mientras revisaba el basurero de reciclaje, una silueta rectangular y brillante llamó su atención. No era de plástico ni de papel. Era algo que no debería estar allí. Miguel se detuvo, sintiendo una punzada de curiosidad. Se inclinó y con la punta de su guante lo levantó con cuidado, revelando la pantalla aún reluciente de una tableta de última generación. La pantalla estaba apagada, pero el borde plateado y el peso en su mano no dejaban duda. Era un dispositivo carísimo, muy valioso. Una oleada de nerviosismo recorrió su cuerpo. Se giró, escaneando el pasillo. Nadie. El edificio estaba en silencio absoluto, como un cementerio. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Con el valor de esa tableta podría pagar el primer semestre de la universidad de su hijo. Pero la idea desapareció tan rápido como llegó. Miguel cerró la mano alrededor del dispositivo. Su primer instinto fue llevarlo a la caja de objetos perdidos de su oficina para entregarlo a la mañana siguiente. Sabía que un dispositivo como ese contenía información valiosa, no solo por su precio, sino por lo que guardaba dentro. Estaba seguro de que alguien lo estaría buscando desesperadamente. Lo que no sabía es que escondida detrás de una maceta, una pequeña cámara había grabado su movimiento. Una cámara que no formaba parte del sistema oficial de seguridad del edificio. Él solo hizo la cosa correcta. Pero la cosa correcta lo llevaría al peor momento de su vida. El sol ya se asomaba por las ventanas de cristal, pintando los pasillos de un color dorado y devolviendo la vida al gigante de acero y hormigón. El sonido de los primeros empleados llenaba los pasillos. Era la hora en que el mundo de Miguel y el mundo de la compañía se cruzaban. Miguel estaba en su oficina de seguridad, preparando su reporte nocturno, cuando el ambiente cambió. La puerta de la oficina se abrió de golpe y una figura irrumpió en la habitación con el rostro rojo de la ira. Era el señor Barbosa, el director de proyectos. Un hombre arrogante que veía a la gente como si fueran peldaños de una escalera. «¡Usted! ¡Seguridad! ¿Dónde está mi tableta?». El grito hizo eco en el pasillo, atrayendo la atención de todos. Miguel se levantó, desconcertado. «Buenos días, señor. Si se refiere a la que encontré en la lancha...». Pero el señor Barbosa no lo dejó terminar. «No se haga el inocente. La tomé anoche. Y sé que la única persona que estaba en esta área era usted. ¿La robó para comprarse un auto nuevo?». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y otros empleados que llegaban al trabajo se detuvieron para presenciar el espectáculo. Miguel intentó mantener la calma. «Señor, no la robé. La encontré en la basura y la guardé para que la recuperara. No la he tocado». El señor Barbosa se burló. «Claro que no la tocó, y supongo que el informe confidencial que estaba dentro se borró solo. No mienta, sé que está en mi oficina esperando una transferencia de dinero de mi cuenta. Entréguemela ahora mismo». Un grupo de empleados comenzó a susurrar y a filmar con sus teléfonos. «Siempre sospeché de él», dijo alguien en voz baja. «Parecía demasiado honesto». Miguel sintió un escalofrío de miedo y humillación. Su propia integridad estaba siendo usada en su contra. De repente su jefe, Ricardo, un hombre con cara de pocos amigos y mirada de desconfianza, se unió a la escena. «¿Qué está pasando aquí? ¿Un problema, señor Barbosa?». El señor Barbosa sonrió con satisfacción. «Sí, un problema. Su empleado, aquí presente, robó mi tableta. Creo que debemos llamar a la policía». Miguel intentó protestar, pero Ricardo se le adelantó con un gesto de la mano. «No se preocupe, señor Barbosa, lo manejaremos nosotros. Miguel, tienes algo que explicarme en mi oficina». Miguel sintió que el mundo se le venía encima. No solo era un ladrón a los ojos del director, sino que su propio jefe lo estaba tratando como a un criminal. Su corazón latía con fuerza.
Aún no lo sabía. Pero la mayor injusticia de su vida estaba a punto de comenzar. El aire en la oficina de Ricardo era denso, pesado con la desconfianza y el desprecio. Ricardo se sentó detrás de su escritorio con los brazos cruzados, una sonrisa sarcástica en el rostro, mientras Miguel permanecía de pie, sintiéndose como un animal acorralado. «Vamos, Miguel, no soy estúpido», dijo Ricardo con voz monótona. «Usted y yo sabemos que nadie se encuentra una tableta de última generación en la basura, y si lo hiciera, lo más normal es que se la diera a su supervisor de inmediato, no que se la guardara en su casillero personal. ¿Qué iba a hacer con ella? ¿Venderla o buscaba algo más que dinero?» Miguel sintió una oleada de rabia. La honestidad por la que se había sacrificado toda su vida ahora era vista como una mentira. «Señor Ricardo, solo quería que el dueño la recuperara. Sabía que contenía información valiosa. Mi plan era dejarla en la oficina de objetos perdidos por la mañana. Usted sabe que soy un hombre honesto». Ricardo se rió, un sonido hueco que resonó en la pequeña oficina. «No me venga con cuentos, Miguel. Su honestidad es un lujo que no se puede permitir. Vi su historial. Una vez, usted le compró el almuerzo a un colega que no tenía dinero. La gente con principios es la primera en caer. Siempre necesitan algo». La acusación era como un puñetazo en el estómago de Miguel. Lo trataban como a un ladrón, un criminal, y todo porque intentó ayudar. El sonido de la multitud en el pasillo se hacía más fuerte. Las risas y los murmullos llegaban hasta la oficina, y Miguel sabía que se estaban burlando de él. «Por favor, señor Ricardo», suplicó, «solo verifique las cámaras de seguridad. La encontré en el basurero. La verdad está ahí». Ricardo se encogió de hombros. «¿Qué cámaras, Miguel? El sistema de esta área se ha visto afectado en los últimos días. No se grabó nada». Miguel sintió un escalofrío. Parecía que todo había sido cuidadosamente orquestado para que su palabra fuera la única evidencia. En ese instante, su teléfono vibró en su bolsillo. Era su hijo. «Papá, ¿todo bien? Me enteré de un rumor en las noticias». Miguel sintió una punzada de dolor. La noticia de su desgracia se estaba extendiendo y él no podía hacer nada para detenerla. No podía responder, no podía defenderse, no podía proteger a su hijo de la vergüenza. «No se preocupe por los rumores, Miguel. En poco tiempo todo el mundo sabrá la verdad», dijo Ricardo con una sonrisa torcida. «Y no será la que usted quiere que sea». Las palabras hirieron más que cualquier acusación de robo. Ricardo lo estaba privando de su reputación, de su dignidad, de su integridad. La gente en el pasillo se empujaba para ver el espectáculo, algunos filmando con sus celulares. Eran como una manada de lobos hambrientos, esperando ver caer a su presa. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso y la conversación se detuvo abruptamente. La doctora Elena Santos, la CEO de la empresa, entró en la habitación. Su presencia era como una brisa fresca en una habitación llena de aire viciado. Vestía un elegante traje de negocios, pero sus ojos transmitían una inteligencia penetrante que no perdía detalle. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz tranquila y firme. El señor Barbosa, que había estado observando desde el pasillo, se apresuró a entrar. «Doctora Elena, llegamos a tiempo. Este empleado fue atrapado intentando robar una tableta de mi oficina. Lo estábamos investigando». La doctora Elena miró a Ricardo y luego a Miguel, que mantenía su mirada en el suelo. Ella podía ver la humillación en los ojos de Miguel, la arrogancia en el rostro del señor Barbosa y la malicia en la sonrisa de Ricardo. «¿Y qué encontraron?», preguntó la doctora Elena, sin inmutarse. «Una coartada, doctora Santos, la más vieja de todas», respondió el señor Barbosa. La doctora Elena miró a Miguel,
que levantó la cabeza y miró a la mujer directamente a los ojos, una mezcla de desesperación y dignidad brillando en su mirada. El aire en la oficina de Ricardo se hizo más ligero y al mismo tiempo más tenso. La calma de la doctora Helena Santos era como una tormenta silenciosa, su presencia llenando cada rincón de la pequeña habitación. No levantó la voz ni hizo gestos grandiosos, simplemente se quedó quieta, observando. Sus ojos, afilados y fríos, se posaron primero en el señor Barbosa, quien, a pesar de su traje impecable y su cara de superioridad, sudaba visiblemente. Luego, su mirada se dirigió a Ricardo, el jefe de seguridad, cuya sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de cautela. Finalmente, se detuvo en Miguel, quien la miró con una mezcla de desesperación y un tenue rayo de esperanza. «Señor Ricardo, ¿ha llamado a la policía?», preguntó la doctora Helena. «Doctora Santos, aún no. Estábamos en el proceso de...» «Bien», lo interrumpió la CEO, «no lo haga. Esto no es un problema de la policía, aún. Es un problema de la compañía, y lo resolveremos aquí, con la verdad». La doctora Helena se dirigió a una silla vacía y se sentó, cruzando las piernas con elegancia. «Ahora, señor Barbosa, empiece desde el principio. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?». El señor Barbosa se movió con nerviosismo, claramente incómodo con la falta de histeria en la sala. «Doctora Santos, anoche dejé mi tableta en mi oficina. Contenía datos de un proyecto importante. Hoy, cuando llegué, no estaba. Es un robo, simple y llanamente». La doctora Helena asintió lentamente, pero sus ojos no abandonaron el rostro del director. «¿Y cómo sabe que fue Miguel?». «Es obvio, doctora Santos. Él fue el único empleado en la zona a esa hora. La tableta no se movió sola». Su tono era despectivo, lleno de un prejuicio apenas disimulado. La doctora Helena le lanzó una mirada cortante. «No me diga lo que es obvio, señor Barbosa. Dígame lo que es un hecho. ¿Hay alguna prueba, un video, algo que lo incrimine?». «Lamentablemente, las cámaras de seguridad en esa área tienen un fallo desde hace varios días», respondió Ricardo, casi recitando una lección aprendida. «¡Qué conveniente!», murmuró la doctora Helena para sí misma, con un tono que hizo que el señor Barbosa y Ricardo se miraran. Ella finalmente se dirigió a Miguel. «Miguel, por favor, dime tu versión de los hechos». Sin omitir ningún detalle, por primera vez en horas, alguien le estaba dando la oportunidad de hablar, de ser escuchado. Miguel sintió que un nudo se le desataba en la garganta. Respiró hondo y comenzó a contar, con voz temblorosa, pero con la firmeza de un hombre que decía la verdad. «Doctora Santos, como cada noche, yo estaba haciendo mi ronda. Cuando llegué a la zona de la cafetería, vi algo extraño en la basura. No lo toqué con las manos. Usé un guante. Era una tableta». Se detuvo mirando a Ricardo, que movía la cabeza en señal de desaprobación. La doctora Helena hizo un gesto con la mano, pidiéndole que continuara. «La guardé en mi casillero de seguridad. Mi intención era entregarla en la mañana. Yo no la robé». La doctora Helena se inclinó hacia adelante. «¿Por qué la guardaste en tu casillero en lugar de llevarla directamente a objetos perdidos?». Miguel dudó por un segundo, sintiendo el peso de la acusación. «Era de madrugada, doctora Santos. La oficina de objetos perdidos estaba cerrada. No había nadie. Mi oficina era el lugar más seguro. No confiaba en dejarla en cualquier otro lugar». Había una sinceridad en su voz que contrastaba con la arrogancia del señor Barbosa. La doctora Helena miró a los dos hombres en la sala. Sus expresiones delataban su impaciencia y desinterés. La CEO se levantó de la silla, su mirada fija en ellos. Había algo más en la historia, algo que no encajaba.
La acusación del señor. Barbosa era demasiado rápida, la excusa de Ricardo sobre las cámaras demasiado conveniente, y en los ojos de Miguel ella no veía culpa, sino una simple y dolorosa honestidad. El silencio que siguió a la pregunta de la doctora Elena era más ruidoso que cualquier grito. Ricardo y el señor Barbosa se miraron, sus rostros una máscara de nerviosismo apenas disimulada. Miguel, sintiendo la tensión en el aire, se preguntó si finalmente alguien estaba a punto de creerle. La doctora Elena rompió el silencio con una voz que, aunque tranquila, tenía la autoridad de una orden. Ricardo, por favor, saca el reporte de seguridad del turno de anoche y dame los registros de acceso al edificio. El jefe de seguridad dudó por un instante, pero la mirada inquebrantable del aseo lo obligó a obedecer. Se dirigió a su computadora, tecleando con dedos temblorosos. Mientras Ricardo buscaba, la doctora Elena se dirigió al señor Barbosa. Señor Barbosa, usted dice que la tableta fue robada de su oficina. ¿Cuándo la vio por última vez? El director, que había recuperado parte de su arrogancia, se cruzó de brazos. Anoche, antes de irme. ¿A qué hora? A las 8 de la noche, más o menos. La doctora Helena asintió lentamente, pero su mente ya estaba haciendo cálculos. No cuadraba. Ella misma había estado en la sala de reuniones hasta las 2 de la mañana. Recordaba haber visto al señor Barbosa, pero no en su oficina. Entiendo, dijo ella con una calma que lo inquietó. Ricardo, con el rostro pálido, finalmente se acercó al escritorio de la doctora Elena con el informe en la mano. Aquí están, doctora Santos, los registros y los informes de seguridad, todo en orden. Ella tomó el informe, pero su mirada ya estaba en la computadora. Ricardo, ¿por qué el sistema muestra un informe de un fallo técnico en las cámaras del piso anoche? No recibí ningún reporte de un problema técnico de mi equipo de TI. Ricardo tragó saliva. Señora, a veces hay pequeños fallos de los que no informamos para no generar pánico. No me mienta, Ricardo, dijo ella, su voz bajando a un susurro peligroso. Mi sistema de TI es de última generación. Los fallos técnicos son reportados en tiempo real. Esto no fue un fallo técnico. Esto fue un apagón manual. Un silencio pesado cayó en la oficina. El señor Barbosa se puso visiblemente más tenso, y Ricardo no se atrevía a mirar al aseo a los ojos. La doctora Elena se dirigió al sistema de seguridad y con unos cuantos clics accedió a los registros de acceso del edificio. Ahora vamos a verificar el relato del señor Barbosa. Usted dice que se fue a las 8 de la noche, pero el sistema registra que su tarjeta de acceso fue utilizada para entrar al edificio a las 11 de la noche y para salir a las 2 de la madrugada. Esas son exactamente las horas en que las cámaras se apagaron. La mirada del señor Barbosa se llenó de pánico. Estaba atrapado. Él había estado en el edificio, pero no podía admitirlo. La mentira se desmoronaba. La doctora Elena se giró para mirar a Miguel, quien estaba de pie, con los ojos bien abiertos. La inocencia era palpable en su rostro. Ella finalmente entendió. La tableta no había sido robada. Había sido colocada en la basura por el señor Barbosa para que Miguel la encontrara. El plan era incriminarlo y usarlo como chivo expiatorio. La conspiración era mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El señor Barbosa abrió y cerró la boca varias veces, sus ojos moviéndose frenéticamente por la sala como un animal acorralado. No había dónde esconderse. La doctora Elena Santos, con una expresión de profunda decepción, continuaba con su mirada penetrante. Señor Barbosa, sus mentiras se desmoronan más rápido de lo que usted puede inventarlas. ¿Por qué estuvo aquí anoche?
¿Y por qué las cámaras de su pasillo se apagaron justo en ese momento? ¿Y por qué usted, de todos los directores, fue el primero en acusar a un hombre inocente? Las preguntas de la CEO eran como puñaladas, cada una más certera que la anterior. Ricardo, el jefe de seguridad, se había quedado quieto como una estatua, su rostro reflejando el terror de quien ve a su líder y cómplice caer en desgracia. El señor Barbosa finalmente se rindió a la presión. Yo volví por unos documentos, cosas que olvidé. Documentos que necesitaban ser vistos con urgencia, supongo, hasta el punto de requerir 5 horas de trabajo en el medio de la noche, ¿verdad? Preguntó la doctora Elena con ironía. Dime la verdad, señor Barbosa. Sé que la tableta contenía datos importantes. ¿Qué clase de datos? El director desvió la mirada, el sudor brillando en su frente. Son datos de la licitación. No mienta, dijo la doctora Elena, su voz adquiriendo un tono de frialdad que heló la sangre en las venas del señor Barbosa. Mi sistema de TI me alerta sobre cualquier movimiento de datos. Usted no solo borró la tableta antes de irse, la vació por completo. ¿Qué estaba borrando, señor Barbosa? ¿Qué negocios secretos estaba haciendo en mi empresa en la madrugada que no quería que nadie viera? Las defensas del señor Barbosa se derrumbaron. Con una voz baja y derrotada, comenzó a confesar. No se trataba de una tableta perdida, sino de un esquema de corrupción de gran escala. No era solo yo, murmuró. Éramos varios directores. Hemos estado desviando fondos de los contratos para una serie de empresas fantasmas. Contratos de proyectos que nunca se llevaron a cabo, servicios que nunca se prestaron, todo para transferir dinero a nuestras cuentas. Miguel, que había estado observando la escena en silencio, no podía creer lo que oía. Las personas que él admiraba y que creía que eran honestas eran ladrones. El señor Barbosa continuó, su voz temblando. Y la licitación, necesitábamos deshacernos de la tableta porque contenía la prueba de nuestra participación. No podíamos arriesgarnos a que alguien la encontrara. Teníamos que crear una historia para cubrir el robo. La doctora Elena se apoyó en el escritorio, sintiendo el peso de la traición. Había confiado en esos hombres, los había considerado sus pilares, y ellos la habían traicionado. Pero una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Por qué culpar a Miguel? ¿Por qué no simplemente perder la tableta? ¿Por qué arriesgarse a incriminar a alguien? El señor Barbosa tragó saliva y levantó la mirada, sus ojos llenos de un desprecio apenas disimulado. Porque gente como él siempre anda por aquí, a su nivel, siempre ven cosas que no deberían ver. Sabía que no podían quedarse quietos. Si Miguel la encontraba, sabíamos que la entregaría. Él era el cebo perfecto, un hombre honrado que nadie cuestionaría. No teníamos que mentir sobre la honestidad, solo sobre el robo. Las palabras del señor Barbosa fueron un golpe para Miguel, pero la doctora Elena sintió una rabia que no había sentido en mucho tiempo. Él no solo había robado millones, sino que había intentado destruir la vida de un hombre inocente por puro prejuicio. Gente como yo, Miguel murmuró, su voz se había vuelto más firme. Gente que trabaja honestamente, gente que no necesita robar para pagarle la universidad a su hijo. Las palabras de Miguel resonaron en la sala, y por primera vez el señor Barbosa pareció arrepentirse. Se había dejado llevar por la arrogancia y había subestimado el poder de la verdad. Yo, lo siento, murmuró. No queríamos lastimarte, solo necesitábamos salir de esta. John, quería convertirme en un criminal para que no descubrieran que usted era el criminal de verdad, dijo Miguel, la voz llena de indignación. Ricardo, en el rincón, no se atrevía a moverse, sabiendo que su papel en la conspiración también sería revelado.
La doctora Elena se levantó y se dirigió a su intercomunicador. No había nada más que decir. La verdad había sido revelada. El silencio que siguió a la confesión del señor Barbosa fue ensordecedor. Ricardo, el jefe de seguridad, no podía mover un músculo. Miguel, por otro lado, sintió una mezcla de alivio y una rabia profunda. Había sido humillado, acusado y menospreciado por un hombre que, en realidad, era el verdadero criminal. La doctora Elena, con un gesto de autoridad, tomó su teléfono y marcó. «Jefa de policía, por favor. Soy la doctora Helena Santos, CEO de Santos Holdings. Necesito que envíe una patrulla inmediatamente a nuestro edificio. Tenemos un caso de desfalco corporativo y robo de identidad de un empleado, y los responsables están aquí». Las palabras de la CEO resonaron en la sala, y el señor Barbosa se puso visiblemente más pálido. «Doctora Santos, por favor, podemos resolver esto internamente. No hay necesidad de involucrar a la policía. Le devolveré el dinero, lo juro», suplicó. Pero la doctora Elena no cedió. «No», respondió con frialdad. «Este no es un simple problema de dinero. Usted intentó destruir la vida de un hombre inocente. Eso no se perdona». En el pasillo, los murmullos de los empleados que se aglomeraban a la puerta se convirtieron en un murmullo de asombro. La noticia se estaba extendiendo como un incendio forestal. La historia de robo de Miguel era en realidad un escándalo de corrupción que involucraba a la alta dirección. Momentos después, el sonido de las sirenas de la policía se acercaba. Dos agentes entraron en la oficina, sus rostros serios y sus miradas de detectives. «Doctora Santos, soy el detective Torres. Recibimos su llamada». La doctora Elena señaló al señor Barbosa. «Él es el señor Barbosa, director de proyectos. Él es el ladrón que intentó incriminar a uno de mis empleados más honestos». El señor Barbosa abrió la boca para protestar, pero ya era demasiado tarde. Los agentes le pusieron las esposas, y el silencio en la sala era total. Ricardo, el jefe de seguridad, también fue puesto bajo custodia. La policía había descubierto, gracias a la llamada de la doctora Elena, que había estado coludido con el señor Barbosa. «Señor Ricardo», dijo un agente mientras le ponían las esposas, «tenemos un testigo que afirma haberlo visto en la compañía después de que su turno había terminado. Tenemos registros de que usted recibió una transferencia de dinero de la cuenta del señor Barbosa. Esto no va a ser fácil de explicar». El rostro del señor Barbosa estaba cubierto de lágrimas y arrepentimiento. «Miguel», murmuró, yo lo siento. Por favor, perdóname». Pero Miguel ya no era el hombre humilde que se acobardaba ante sus superiores. «Usted no se disculpó, señor Barbosa, cuando me humilló frente a mis colegas. No se disculpó cuando casi destruye la vida de mi hijo. Usted no se arrepiente de lo que hizo, se arrepiente de que lo hayan atrapado. Su disculpa no significa nada». Las palabras de Miguel cortaron el aire como un cuchillo, y el señor Barbosa bajó la cabeza derrotado. La doctora Elena miró a Miguel con una expresión de admiración. Había visto a un hombre humilde convertirse en un héroe. «Miguel», dijo la doctora Elena, «quiero que sepas que me encargaré de que tu nombre sea limpiado. Toda la compañía sabrá la verdad, y el señor Barbosa pagará por cada lágrima que derramó. Se lo prometo». El detective se acercó a Miguel. «Señor, ¿sería tan amable de acompañarnos a la estación para dar su testimonio?» Miguel asintió con la cabeza, su corazón todavía latiendo con fuerza. Al salir de la oficina, los empleados en el pasillo lo miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Los mismos empleados que minutos antes se habían burlado de él, ahora lo miraban como un héroe.
Las palabras maliciosas se habían convertido en susurros de asombro. Un hombre honesto había desmantelado un esquema de corrupción de 50 millones de reales. El señor Barbosa fue arrastrado por los agentes, su rostro desfigurado por el arrepentimiento y la derrota. «Lo hice por mi familia», gritó. «No me dejen», pero sus súplicas no fueron escuchadas. La justicia finalmente se había servido. El edificio, que minutos antes había sido un teatro de humillación, se transformó en un escenario de asombro y admiración. Los empleados, que antes murmuraban con malicia, ahora se empujaban para vislumbrar a Miguel. Lo miraban de una forma diferente, con ojos que antes solo veían a un simple guardia de seguridad, y ahora veían a un héroe. Mientras Miguel era conducido a una sala de conferencias para su declaración formal, el silencio del ascensor se sentía pesado. Se había vuelto una figura pública, el centro de un torbellino de noticias que, de un momento a otro, darían la vuelta al mundo. En la sala de conferencias, la doctora Helena Santos ya lo esperaba. Había un aire de solemnidad y respeto en ella que nunca antes había percibido. «Miguel», dijo, con una voz que era una mezcla de arrepentimiento y admiración, «no tengo palabras para pedir disculpas por lo que has pasado. Tú has sido víctima de la avaricia y la cobardía de personas que yo debería haber supervisado mejor. Ellos han cometido un crimen, pero yo soy la responsable de no haber creado un ambiente donde alguien como tú se sintiera cómodo para reportar algo sospechoso». Miguel la miró a los ojos, sintiendo que un nudo se deshacía en su pecho. Durante horas había sido un objeto de burla, un criminal sin nombre. Ahora, por primera vez, estaba siendo tratado como una persona. «Señora Santos, usted no es responsable de las elecciones que ellos tomaron. Ellos fueron quienes escogieron el camino de la deshonestidad». La doctora Helena se acercó a él, se sentó frente a él y sus ojos transmitieron una sinceridad profunda. «Yo soy responsable por no haber creado un ambiente donde la integridad se valorara. Es mi responsabilidad por permitir que alguien como usted fuera tratado como invisible por 2 años. Pero ahora, no más. Tú no serás invisible nunca más». Un equipo de abogados de la empresa entró en la sala, sus rostros serios y profesionales. Le explicaron a Miguel que habían iniciado una investigación interna y que su nombre sería limpiado de toda mancha. La doctora Helena se aseguró de que un comunicado oficial fuera emitido inmediatamente, detallando la injusticia que él había sufrido y la conspiración que había descubierto. Se aseguraría de que la historia de su honestidad fuera contada en todos los medios. En ese momento, el teléfono de Miguel vibró. Era su hijo. «Papá, vi la noticia. ¿Estás bien? Dicen que tú...» Miguel, con la voz entrecortada, le contó que estaba bien y que la verdad había salido a la luz. Por primera vez en la vida de Miguel, su hijo no le preguntaba si él había hecho algo malo, sino si él, el héroe, estaba bien. Ese fue el momento en que Miguel se dio cuenta de que su honestidad no solo había salvado su reputación, sino que había salvado el respeto y la admiración de la persona más importante en su vida. Mientras salía del edificio, ya sin las esposas y con la frente en alto, un grupo de empleados se acercó. Querían estrechar su mano, mirarlo a los ojos y pedirle perdón por haber creído las mentiras de los directores. Un hombre, con el rostro lleno de vergüenza, le dijo que se había burlado de él en el pasillo. «Lo siento mucho, Miguel. No sabía que era una mentira». Miguel asintió con la cabeza, con una calma que venía de la victoria. No necesitaba venganza, porque la verdad ya se había encargado de la justicia. Su dignidad había sido restaurada y su honor, que había sido puesto en duda, ahora brillaba más que nunca. La doctora Helena observaba todo desde lejos,
con una expresión de admiración. Un hombre humilde le había enseñado una valiosa lección, que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder, sino en el carácter. La doctora Helena Santos invitó a Miguel a su oficina privada. Era un espacio amplio, con una vista panorámica de la ciudad que antes solo había visto en sueños. El lujo de la oficina contrastaba con la simpleza de Miguel, que se sentó en un sillón de cuero, sintiéndose fuera de lugar. La doctora Helena se sentó en el sofá frente a él, su mirada seria y reflexiva. «Miguel, lo que sucedió hoy no es un simple incidente», comenzó. «Es una lección, y me ha enseñado que no conozco a mi propia empresa. Creí que había construido un imperio sobre la confianza, pero en realidad estaba construido sobre la arrogancia y la deshonestidad. Y tú, un hombre que se consideraba invisible, me lo demostraste». Miguel, abrumado por la situación, se limitó a escuchar. Nunca imaginó estar en el mismo lugar que la dueña de la compañía. «Señora Santos, yo solo hice lo que era correcto». La doctora Helena sonrió suavemente. «Y eso, Miguel, es lo que te hace invaluable. En el mundo de los negocios, la honestidad es una moneda más valiosa que cualquier título. He revisado tu expediente. Has trabajado aquí por más de 10 años. Nunca una queja. Siempre puntual. Siempre diligente». Se levantó y se dirigió a su escritorio, sacando un sobre. «Sé que tu hijo sueña con ser ingeniero y sé que has sacrificado mucho para que ese sueño se haga realidad. Mi fundación corporativa tiene un programa de becas para talentos emergentes. A partir de hoy, él tiene una beca completa para la universidad de su elección. No tendrás que preocuparte por las colegiaturas nunca más. Es una pequeña forma de agradecer la integridad que le has demostrado a la empresa». Miguel se quedó sin palabras. Las lágrimas se le llenaron en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de puro alivio. El peso de años de sacrificios se desvaneció en un instante. «Señora Santos, yo no sé qué decir. Es un regalo muy grande. No puedo aceptarlo». La doctora Helena agitó una mano. «No es un regalo, Miguel, es una inversión. Y es solo el comienzo. He tomado la decisión de hacer cambios profundos en mi empresa. Necesito construir una cultura de ética y transparencia, y necesito a alguien que lidere esa transformación. Necesito a alguien que sea la conciencia moral de esta empresa». Ella miró a Miguel, sus ojos brillando con una convicción que él nunca había visto. «Quiero que aceptes un puesto en mi nueva división de ética corporativa y transparencia. Tu salario será 3 veces mayor al actual y tendrás un cargo de director. No necesitas un título universitario para este puesto, Miguel. Lo que necesitas es lo que ya tienes: carácter. Eres un ejemplo de integridad y la empresa necesita más personas como tú». Miguel, aún atónito, intentó procesar las palabras de la CEO. Un simple guardia de seguridad, un hombre que solo era un fantasma en el pasillo, director. La idea era absurda. «Pero, señora Santos, yo no tengo experiencia en la alta dirección. Los otros directores, ellos no me van a respetar. ¿Y si ellos tienen razón? ¿Y si no tengo lo que se necesita?» La doctora Helena se acercó a él y puso su mano sobre su hombro. «Miguel, después de lo que pasó hoy, todos en esta empresa saben que eres la persona más íntegra de aquí. Si alguien no te respeta, no merece trabajar con nosotros. Y en cuanto a tus habilidades, el carácter no se enseña en ninguna universidad. Con el tiempo adquirirás la experiencia. Lo que yo necesito es que te mantengas firme en tu honestidad. La empresa necesita una brújula moral, y tú eres esa brújula». Las palabras de la doctora Helena resonaron en los oídos de Miguel. Él se dio cuenta de que este no era solo un trabajo, sino una misión.
Había sido puesto en esa situación por una razón: para hacer lo que era correcto. Aceptó la oferta de la doctora Helena y el futuro de su familia estaba a punto de cambiar para siempre. Pasó un año desde los eventos que transformaron la vida de Miguel para siempre. El edificio de la empresa Santos Holdings había cambiado. Los empleados sonreían más, las puertas de las oficinas estaban más abiertas y la arrogancia de la vieja dirección había sido reemplazada por una cultura de respeto y transparencia. La traición había sido un terremoto, pero había servido para construir una empresa más fuerte sobre los cimientos de la verdad. Miguel, ahora con 46 años, estaba en un escenario, de pie frente a una multitud de más de 500 personas en el centro de convenciones de São Paulo. Empresarios de todo el país, periodistas y estudiantes de administración de empresas se habían reunido para el primer Congreso Nacional de Ética Corporativa, y la figura principal era él, el exguardia de seguridad. Llevaba un traje que costaba más que el salario de un mes en su antigua vida, pero lo que realmente brillaba en él no era la ropa, sino la confianza que irradiaba. Hace exactamente 365 días, comenzó con una voz que era firme y clara, sin rastro de la timidez de antes. Yo era un hombre invisible, trabajando en la oscuridad de la noche para sustentar a mi familia. Hoy estoy aquí, como director de ética de la empresa Santos Holdings, hablando sobre la transparencia corporativa. Lo que me trajo aquí no fue un título universitario, no fue una herencia y ciertamente no fue un acto de genio. Lo que me trajo aquí fue la simple decisión de hacer lo correcto. El auditorio estaba en silencio absoluto, escuchando cada palabra. La historia de Miguel se había vuelto legendaria. Su caso había sido un escándalo en las noticias, pero la narrativa cambió cuando la doctora Helena Santos reveló la verdad. De un simple robo de tableta, la historia de Miguel se convirtió en una lección de moralidad, una prueba de que la verdad siempre prevalece. La gente lo veía no solo como un héroe, sino como un símbolo. La pregunta que más me hacen es: ¿cómo un hombre simple logró desmantelar un esquema de corrupción de 80 millones de reales? Continuó Miguel, y una sonrisa se formó en su rostro. Y la respuesta es simple: yo no lo hice. La verdad lo hizo. Yo solo me negué a abandonarla. Un murmullo de admiración se escuchó en la audiencia. En la primera fila, su hijo Leo lo miraba con los ojos brillantes de orgullo. Llevaba una chaqueta de la Universidad de Ingeniería que había elegido, un símbolo visible de que el sacrificio de su padre había valido la pena. A su lado, la doctora Helena Santos lo observaba, y en su mirada había una mezcla de orgullo y gratitud. En el último año, he aprendido que las empresas no fallan por falta de talento, fallan por falta de carácter. La corrupción no es solo robar dinero, es permitir que una cultura de mentiras se establezca, y la única manera de combatirla es con la transparencia, dijo Miguel. Mi rol, mi nueva misión, no es solo vigilar los cofres de la empresa. Mi misión es asegurarme de que todos los empleados, sin importar su puesto, se sientan escuchados y valorados. Porque la voz de la verdad a menudo viene de los lugares más inesperados. Contó una historia sobre un empleado del departamento de limpieza que, una semana antes, le había reportado a Miguel que había visto a un gerente cargando cajas misteriosas después de su turno. En la vieja empresa, el reporte habría sido ignorado. Pero Miguel, con su nueva autoridad y su propia experiencia en mente, lo investigó. Descubrió que el gerente no estaba robando. Estaba llevando a casa los alimentos que sobraban del comedor para sus 3 hijos, ya que su familia estaba pasando por un momento difícil. En lugar de despedirlo, la empresa creó un programa para donar los alimentos sobrantes a los empleados que lo necesitaran.
La audiencia estalló en aplausos. La historia ilustraba perfectamente su punto. No se trataba de castigar, sino de cuidar. Mi hijo me recuerda todos los días por qué hago esto. No por el dinero, no por el reconocimiento. Lo hago porque quiero construir un mundo donde la honestidad sea la única opción. Porque la honestidad no es solo una virtud. Es una fuerza que puede cambiar una empresa entera, una comunidad y con el tiempo, el mundo. La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudiendo durante más de 5 minutos. Miguel se quedó en el escenario sintiendo la emoción que lo inundaba. No había estado en el centro de atención desde la noche en que fue acusado. Se sintió renovado, lleno de una fuerza que nunca antes había conocido. Se había dado cuenta de que su voz tenía poder y su historia tenía valor. Después de la conferencia, en el cóctel de celebración, decenas de personas se acercaron a él para felicitarlo. Un grupo de estudiantes de negocios le pidió un consejo. «Diles la verdad, Miguel», susurró la doctora Elena. «Diles cómo lo hiciste». Él sonrió y con la confianza de su nueva vida les dio un consejo. La gente cree que el éxito está en los negocios. Yo creo que el éxito está en el carácter. No se preocupen por ser el más inteligente en la sala. Preocúpense por ser la persona más honesta. Y la persona más honesta, al final, siempre gana. La doctora Elena se acercó a él. «Miguel, hoy has oficializado tu transformación de un hombre de seguridad a un líder nacional de ética corporativa. ¿Te sientes orgulloso de tu viaje?» Miguel miró a su hijo, que estaba en la multitud, sonriendo. «Señora Santos, no me siento orgulloso de mi viaje, me siento agradecido. Me siento agradecido por la honestidad que mi madre me enseñó y por la oportunidad de demostrarle a mi hijo que, incluso en el peor de los momentos, la verdad siempre es la mejor opción, y eso es lo único que importa». La doctora Elena le sonrió. «Miguel, te lo dije, carácter vale más que un currículum. Y hoy, viendo la forma en que inspiraste a 500 personas, sé que contratarte fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». Mientras salían del centro de convenciones, Miguel miró a su hijo, que se acercó corriendo a él. «Papá», le dijo Leo, con los ojos brillando, «hoy me di cuenta de algo. La mejor cosa que has hecho por mí no ha sido darme dinero, ni un auto, ni una casa. Ha sido mostrarme que no importa el dinero que tengas. Lo que realmente importa es el carácter que tienes». «Gracias, papá». Las palabras de su hijo conmovieron a Miguel hasta lo más profundo. Un año antes, el futuro de su hijo pendía de un hilo. Ahora, tenía la seguridad de que su hijo no solo tendría una educación, sino que también tendría una lección moral que lo guiaría por el resto de su vida. Una lección de honestidad, de dignidad y de integridad. Un año antes, él era un hombre común, que trabajaba para llegar a fin de mes. Ahora era un héroe, un símbolo y la prueba viviente de que la verdad al final siempre gana.